Muy bien, de acá en adelante, con respecto a lo que venimos trabajando de anualidades, vamos a desarrollar tres conceptos que son muy importantes y muy utilizados, sobre todo en lo que es el análisis financiero de proyectos, en la evaluación de proyectos, digámoslo así, de cualquier tipo. Estos conceptos son los que se llaman el valor actual neto, la tasa interna de retorno y el periodo de recuperación de la inversión. ¿Okay? Entonces, estos conceptos son sumamente importantes y pues, en mucho están basados en esto que hemos venido haciendo de interés compuesto y de anualidades. ¿Ok? Bien, la idea pues es analizar, basado en lo que se obtenga con estos valores, sobre la factibilidad financiera de llevar adelante un proyecto. Entonces vamos a iniciar con el primer concepto, que es el valor actual neto, más conocido como VAN o VAN. Okay, y bueno, el valor actual neto de un proyecto de inversión, bueno, es el valor actual de todos los flujos de efectivo relacionados con el proyecto. Ahora ya sabemos que un proyecto se van teniendo flujos de efectivo, ya sea si yo voy a desarrollar un proyecto, pues voy a tener flujos de efectivo de salida y flujos de efectivo de entrada. Normalmente, pues inicialmente en los proyectos hay muchos flujos de salida porque es donde se inicia a hacer la inversión, ¿verdad? Si es desarrollar, pues, no sé, algunas instalaciones para que se produzca algo, pues va a haber todas las salidas de dinero correspondientes a la construcción, ¿verdad? Y pues todos los gastos que esto conlleva. Después ya durante la operación del proyecto en sí, ¿verdad? Pues hay salidas por los gastos normales, si hay compras de materias primas, pago de personal, en fin. Y también hay entradas, porque se supone que se produce algún producto o servicio que se va a vender y entonces hay entradas de dinero, ¿verdad? Entonces un proyecto pues es un flujo, al final se convierte en un flujo de salida y entrada de dinero. Por lo que se supone que quien realiza un proyecto esperaría obtener algún tipo de utilidad o ganancia a lo largo del tiempo y que sea una ganancia lo suficientemente grande para que lo convenza en tomarse el riesgo de llevar adelante el proyecto, de invertir su capital o de adquirir compromisos con una entidad bancaria, etc. Entonces aquí pues la pregunta financiera es si ese flujo de dinero demuestra a quienes están relacionando el proyecto que es suficientemente bueno, digámoslo así, para querer realizar el proyecto o no. Entonces para eso es que se utilizan estas herramientas, basadas precisamente en esos flujos de dinero que van habiendo a lo largo del proyecto, desde que se inicia su construcción y desarrollo hasta que ya está en proceso productivo el proyecto, hasta que se termina o muere el proyecto, pues se utilizan estas herramientas para analizar la factibilidad financiera. Muy bien, entonces, el valor actual neto, ¿de qué se trata? Pues es traer a valor actual todos esos flujos de efectivo que hay, ¿verdad? Tanto los de salida como los de entrada. Entonces es el valor presente de todos sus costos, egresos y sus ingresos, desde su principio hasta la terminación del proyecto. Ok, vamos a ver entonces el valor actual neto primero, pues después vemos la tasa interna de retorno y después vemos el periodo de recuperación de la inversión. Ok, para ilustrar el valor actual neto tenemos este ejemplito que está por acá. Dice, suponga que se planea comprar un edificio para remodelarlo y venderlo, para obtener una utilidad. O sea, alguien está evaluando la posibilidad de decir, mira, saque el edificio allá, me lo venden. Si ese edificio yo lo compro al precio que me lo venden y le invierto tanto haciéndole una remodelación, etcétera, después lo puedo vender en una cantidad mayor. Lo que pasa es que durante el plazo que dure remodelándolo y todo eso, pues va a pasar el tiempo y hasta después lo va a poder vender. Evidentemente se esperaría que lo va a vender a un precio mayor que al que lo compró. Y entonces, pues, de verdad ese precio al que se podría vender suficientemente alto para que convenza de que se lleve adelante el negocio, ese tipo de pregunta es la que tratamos de contestar. Entonces, supongo que se planea comprar un edificio para remodelarlo y venderlo para obtener una utilidad. Su precio es de $4.200.000 y se requeriría invertir $3 millones más para renovarlo durante los 6 meses siguientes, a razón de $500.000 cada mes. Porque vean dónde vamos por ahí. Hay que entregar $4.200.000 ya para comprar el edificio. Además de eso va a haber que ir invirtiéndole $500.000 todos los meses durante 6 meses para dejarlo remodelado y listo para venderlo. Se supone que al cabo de 6 meses el edificio se puede vender. Ahora ya van a haber suficientemente clientes interesados. Y se estima que se puede vender a un precio de $9.100.000.
Entonces la pregunta es, bueno, ¿es suficientemente atractivo ese precio? Y tomarse toda la molestia de comprarlo, invertirle y todo eso, para terminar vendiéndolo en 9.100.000 6 meses después. Que ese tipo de pregunta es la que tratamos de contestar. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, pues utilizando la metodología del valor actual neto. Es decir, bueno, yo invierto 4.200.000 ahora y además de eso tengo que ir invirtiendo 500.000 durante 6 meses. Y dentro de 6 meses voy a recibir 9.100.000. Entonces, en primera instancia la pregunta es, bueno, ¿a cuánto equivalen esos 4.200.000 hoy más los 500.000 que voy a ir dando mes a mes durante 6 meses? ¿A cuánto equivalen a hoy todo ese flujo de salida de dinero? ¿Y a cuánto equivale 9.100.000 dólares que voy a recibir dentro de 6 meses si los traigo también a hoy? Porque la idea es ver qué tiene más valor a hoy, los 4.200.000 más el flujo de 500 expresados a valor actual o los 9.100.000 expresados a valor actual. Evidentemente, pues el negocio va a parecer pues, relativamente bueno si el valor actual de los 9.100.000 es suficientemente alto por encima del flujo de los 4.200.000 más los 3 millones que hay que ir poniendo de 500.000 a hoy, ¿verdad? O sea, que sea más grande el valor actual de los ingresos que el valor actual de los egresos, ¿ok? Entonces, para eso, pues obviamente lo que hacemos es traer a valor actual todos esos flujos y hacer la comparación. Ok, entonces vamos a ir tomando los datos. La inversión inicial, pues ya sabemos que son 4.200.000 dólares, ¿ok? Y vamos a tener además de eso un flujo de salida de 500.000 dólares cada mes. Los 4.200.000 dólares no los tengo que traer a valor presente, ya están en valor presente porque es hoy que tengo que hacer, digámoslo así, disponer de esos 4.200.000 para comprar el edificio. Los 500.000 para traerlos a valor presente, pues es un flujo, ¿verdad? Es como una anualidad de 6 meses. Y aquí también hay una pregunta importante, evidentemente. Bueno, si yo voy a descontar esos valores todos a valor actual, necesito una tasa que sea la que voy a utilizar como referencia para hacer la comparación. Esta tasa es muy importante. En cierta medida esa tasa debería representar el costo del capital. O si no, al menos pues una mejor o una segunda mejor opción que yo considere que pueda tener en cuál invertir todo ese dinero, porque yo podría decir, mira, no, mejor agarro esos 4.200.000, los meto al banco y agarrar esos otros 500.000 que voy a ir metiendo mes a mes y también los voy metiendo al banco y les voy a ganar X interés, ¿verdad? Entonces, pues obviamente yo esperaría que la inversión que voy a hacer con el edificio me genere más valor que los intereses que me generan si todo ese dinero yo lo agarro y lo meto al banco. O también puedo hacer desde el punto de vista de, mira, no, es que resulta que los 4.200.000 tengo que pedirlos prestados. Y además de eso los 500.000 también. Bueno, entonces ¿cuánto me cuesta pagar los intereses de ese préstamo, de esos montos con los que voy a comprar y remodelar el edificio? Al final yo tengo que decidir alguna tasa. Entonces vamos a suponer que esa tasa que se decide es la del 18% anual, ¿verdad? Esa fue la que se decidió. Entonces vamos a poner 18% anual que la vamos a expresar mensualmente. ¿Ok? Y lo que voy a hacer primero que nada es traer a valor actual el flujo de 500.000 dólares durante 6 meses, ¿verdad? Entonces, LR, 500.000 durante 6 meses. Y entonces voy a traer a valor actual ese flujo, ¿verdad? Ok, aquí me voy a poner un poco vagabundo y voy a traerme la fórmula que ya teníamos de valor actual. Ahora no la encuentro. Ok, sí es esta, ¿verdad? Me la voy a llevar, la voy a copiar y la voy a pegar, ¿verdad? Aquí es. Ok, resulta que eso de flujo de 500.000 dólares que voy a ir pagando durante 6 meses, a valor actual son 2.848.593.58. Ok, recuerden que aquí lo que hice fue simplemente esta fórmula, ¿verdad? Que está aquí es a traer a valor presente este flujo de 500.000 dólares, bueno, estas anualidades de 500.000 dólares por 6 meses al 1.50. Esta fórmula reexpresarla acá, ¿verdad? Ok, bueno, en un video anterior esto se hizo, ¿verdad? Entonces creo que y pues está claro que aquí pues lo que hacen es sustituir los valores y eso. Ok, muy bien, entonces ya tengo el valor presente de los 4.200.000 y el valor presente de los 500.000 dólares que hay que estar invirtiendo mes a mes durante 6 meses. Ahora lo que me falta es traer a valor presente los 9.100.000 que se van a recibir al final del mes 6 para traerlo a valor presente. La idea sería después, recuerden,
si este flujo sumado, la inversión inicial, más la inversión que se hace mes a mes a valor actual, si es mayor o menor que estos 9.100.000 expresados también a valor actual. Entonces estos 9.100.000 vamos a usar la misma tasa, ¿verdad? El 18% anual, 1 por 5 mensual, 1.5% mensual, son 9.100.000, ¿verdad? ¿Qué lo vamos a traer a valor presente? Pues con esta fórmula, ¿verdad? La que C es igual a M por 1 sobre 1 más I a la N. N es la cantidad de periodos, que también son 6, y pues hacemos esta fórmula, ¿verdad? Que es una división, que sería M dividido entre algo a la N, y ese algo sería precisamente 1 más I, ¿verdad? 1 más I a la N. Ok, entonces ahí estoy descontando valor actual los 9.100.000, que a hoy serían 8.322.000. Entonces la pregunta es si este ingreso que vamos a tener al final por la venta del edificio es mayor que esta inversión que vamos a hacer, todo expresado a valor actual. Entonces hacemos la resta a este ingreso en valor actual, le resto el valor actual de la inversión inicial y le resto el valor actual del flujo de los $500.000 mensuales que hay que estar poniendo. Y me da una diferencia de 1.273.000, ¿verdad? O sea que estos 8 millones son más grandes que estos, lo que suman estos dos en $1.273.000. O sea, esta sería como la ganancia o la utilidad expresada en valor actual que obtendría en el negocio quien haga la inversión de comprar ese edificio, remodelarlo y después venderlo. Pues aquí la pregunta es si le convence o no le convence ganarse ese dinero, ¿verdad? ¿De qué va a depender eso? Bueno, pues de otras opciones que podría tener en las cuales hacer esa misma inversión, si son más buenas que estas o no. Pues eso ya lo evaluaría dependiendo de las otras opciones, pero pues se ve ahí que obtiene una ganancia interesante en hacer ese negocio, ¿verdad? Obviamente también pues aquí detrás hay un tema de riesgo importantísimo, ¿verdad? Porque al final no sé, puede hacer que el costo de la remodelación le salga un poco más grande, o que finalmente no lo venda en 9.100.000, sino que lo tenga que vender en menos monto. En fin, por eso que pues, los proyectos siempre van a tener un riesgo asociado, ¿verdad? Entonces lo que siempre se busca es pues que estos indicadores den suficientemente grandes para que permitan pues en cierta medida compensar el esfuerzo que se hace el inversionista, ¿verdad? Y además de eso compensar el riesgo que hay de que las cosas pues no salgan como se esperaba, ¿ok? Muy bien, entonces como ustedes pueden ver, esta es una herramienta muy muy importante en el análisis de un proyecto, ¿ok? El valor actual se puede utilizar para cualquier proyecto que ustedes quieran, siempre y cuando pues tenga la disponibilidad de tener todo el flujo de dinero que se va a mover en el proyecto, ¿verdad? A lo largo del tiempo, desde su momento en que se empieza a desarrollar hasta que el proyecto se termina. Muy bien, el segundo concepto que tenemos por acá para este tipo de análisis es lo que se llama la tasa interna de retorno. Es básicamente lo mismo, pero visto desde otra óptica. La tasa interna de retorno, también se le llama TIR, es la tasa a la cual el valor actual de los ingresos del proyecto es igual al valor actual de los egresos. ¿Okay? El criterio para tomar decisiones con base en este método es emprender el proyecto cuando la TIR sea superior al costo de capital, que es expresado en forma sencilla, un promedio ponderado de los costos de todos los fondos con los que opera una organización, principalmente capital y deuda. Ok, la tasa interna de retorno lo que consiste es encontrar la tasa de rendimiento del proyecto, ¿verdad? Ya sabemos que alguien, por ejemplo, puede agarrar y decir, mira, en este proyecto tengo que invertir, no sé, $1.000.000 y durante X tiempo, pues se me van a ir convirtiendo por un flujo de ingresos que voy a tener en X monto, ¿verdad? Ok, y pues puedo utilizar el método del valor actual neto para decidir si el valor actual de ese flujo de ingresos va a ser suficientemente alto para compensar las salidas de dinero que hubo. Pero también puedo utilizar este otro método que consiste en decir, mira, ¿cuál es la tasa de rendimiento que me da ese proyecto? Como que pensando que detrás de cada monto que va recibiendo mes a mes, opera como una especie de tipo de interés, que es el que va a reflejar finalmente en un análisis, ¿verdad? ¿Cuál sería ese interés que me produce el proyecto? Yo podría decir, teniendo este dinero en el banco le gano un 10% anual, pero teniéndolo invertido en este proyecto, después de analizar todo el flujo de ingresos que voy a tener, me rinde un 20%, ¿verdad? Es como tratar de determinar el porcentaje de rendimiento del proyecto, como que si el dinero yo lo hubiera metido en un banco
qué rendimiento me hubiera dado, ¿verdad? Ese es más o menos el concepto de la tasa interna de retorno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula eso? Pues la técnica es muy sencilla. Es igualar el valor actual del flujo de gastos o de salidas con el valor actual del flujo de ingresos. Es decir, es encontrar cuál es la tasa de interés que haría que los ingresos sean exactamente igual a los egresos, ¿verdad? Ok, eso nos daría pues el rendimiento del proyecto. Bien, entonces, pues obviamente para tenerlo más claro podríamos utilizar exactamente el mismo ejemplo que vimos antes, ¿verdad? De la inversión en el edificio, ¿verdad? Entonces, pues en ese proyecto habíamos visto que se invertían $4.200.000, ¿verdad? Es el valor actual. Además de eso iba a haber un flujo de $500.000 durante 6 meses y al final íbamos a vender el edificio en $9.100.000, ¿verdad? Ese era pues más o menos la idea de ese proyecto. Entonces la idea es, bueno, pues vamos a igualar, vamos a buscar cuál es la tasa, en este caso, que haría que se nos iguale el flujo de egresos con el flujo de ingresos. Y esa sería pues la tasa, digámoslo así, de rendimiento que estaría operando detrás del proyecto. Ok, esa es pues entonces más o menos la idea de la tasa interna de retorno. Muy bien, entonces la idea es que uno pues podría en esta igualdad pues trabajar con todos los valores y finalmente venir a tratar de encontrar el valor de este TIR que hace que estas dos cosas sean iguales, utilizando aproximaciones, ¿verdad? E iteraciones que le permitan hacer eso. Sin embargo, existe un método, una función que tiene Excel que calcula la tasa interna de retorno y obviamente nos simplifica de manera considerable todo este análisis. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues simplemente construirle a Excel todos los periodos y todo el flujo y después decirle, bueno, este va a ser el flujo y entonces calcúleme cuál es la tasa interna de retorno y Excel se lo va a devolver, ¿ok? Entonces, vamos a ver, aquí lo que hay que hacer es ver todos los periodos. Esto se va a llevar 6 meses, ¿verdad? Entonces vamos a tener el periodo 0, periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5 y periodo 6, ¿ok? Muy bien, entonces en el periodo 0 es cuando vamos a hacer una erogación de $4.200.000, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo negativo, porque es una salida de dinero. Pues en el periodo 0 salen $4.200.000. En el periodo 1 va a haber un ingreso de $500.000, ¿verdad? Y en todos los demás periodos, perdón, es una salida también van negativos. Entonces en todos esos periodos, desde el 1 hasta el 6, van a salir $500.000, entonces vamos a poner los negativos. Ok, entonces aquí está todo el flujo de salida de dinero. $4.200.000 en el periodo 0, que es la inversión inicial, y $500.000 en cada uno de estos periodos. Pero ¿qué pasa? Resulta que en el periodo 6 hay un ingreso a la hora de vender el edificio por $9.100.000. Entonces en el periodo 6 salen $500.000, pero también entran, entonces lo sumamos en el periodo 6, $9.100.000. Ok, entonces este va a ser todo el flujo que va a haber en el proyecto. En el periodo 0 salen $4.200.000, en el 1 500, 2, todos estos 500, y en el 6 salen 500, pero entran 900, en el neto entran 8,600. Entonces aquí lo que yo necesito es que poder calcular cuál es la tasa de interés que opera detrás de todo este flujo de dinero que voy a tener para ver si es una tasa suficientemente alta, es decir, si tengo un suficiente retorno que me convenza a llevar adelante el proyecto. Ok, entonces pues simplemente vamos a utilizar la función de Excel de tasa interna de retorno. Ok, la vamos a buscar por acá. Ok, bueno, ustedes pueden buscarla aquí de aquí en insertar función y buscan TIR, ¿verdad? Entre las
dentro de todas o dentro de las financieras. Vamos que la buscamos en todas. Y vamos a buscar la TIR, por aquí tiene que andar. ¿A dónde está? Aquí. Esta es la TIR, ok, le damos a aceptar. Y entonces lo que nos va a pedir es que marquemos todo el flujo, empezando desde el periodo 0. Entonces marcamos todo el flujo, que sería todo esto, que está acá, ok. Y ahora lo que nos dice, bueno, es en el estimar, es un número que se aproximará también igual para él empezar las iteraciones, pero si uno no pone nada, él por default pone 0.1, 10%, entonces dejémoslo sin nada y que trabaje con el default. Le damos a aceptar. E inmediatamente Excel nos devuelve la tasa interna de retorno. No estaría diciendo que este proyecto tiene un rendimiento de un 5%, 5.17% mensual. ¿Ok? O sea que si nosotros, todo esto más bien fuera un dinero que nos da un rendimiento en el banco, nos rendiría un 5.17 mensual. Es una tasa muy alta. Bueno, depende de la situación de la que estemos hablando. Pero podríamos pensar que podría ser una buena tasa. Ok, entonces, aquí la pregunta es si el inversionista dice, bueno, me convence meter todo este dinero a ganar un 5.17%, volvemos a lo mismo que dijimos en el valor actual neto. Bueno, depende. ¿Tendrá otros proyectos igualmente buenos o superiores, con menos riesgo y con menos sacrificio de él, preocupaciones, etcétera, que este o no? Que puede hacer que entonces prefiera mejor realizar los otros. Pero esto ya le da un parámetro y pues puede poner varios proyectos, hacerles este análisis y después, basado en la tasa de los diferentes proyectos, decidir cuál lleva adelante, ¿verdad? Ok, entonces la tasa interna de retorno mensual es de un 5.17. Si yo quiero calcular la anual para hacerla comparable con alguna otra tasa de rendimiento de alguna otra inversión que la tenga en forma anual, pues aplico esta fórmula, ¿verdad? Que la tasa interna de retorno anual va a ser 1 más la tasa interna de retorno mensual elevado a la 12 menos 1, ¿verdad? Elevado a la 12 porque es anual. Vamos a calcular cuál es la tasa interna de retorno anual. 1 más la tasa interna de retorno mensual, todo eso elevado a la 12. Ok, esto encerrémoslo todo entre paréntesis para no confundir ahí con la resta que hay que hacerle de menos 1. Acá. Ok, y me da una tasa interna de retorno anual de un 83.17%. Ahora, si ese mismo dinero lo mete al banco y lo que le va a ganar es un 10% anual, pues imagínense que la tasa interna de retorno de este proyecto está muy por encima, ¿verdad? Entonces puede hacer que pues, decida realizarlo. Ahora, como les digo, puede ser que haya otros proyectos donde pueda también meter el dinero de menos riesgo y que le den un rendimiento tan bueno como este o mejor incluso, ¿verdad? Pero esto pues obviamente le da un parámetro muy bueno para decidir si lleva adelante el proyecto. ¿Ok? Muy bien, entonces esta es la otra herramienta importante en el análisis financiero de proyectos, la tasa interna de retorno. Ok, nos vamos entonces ahora a la otra herramienta que les hablé, que es el periodo de recuperación. El periodo de recuperación de la inversión ajustado, ¿verdad? Que es el que vamos a ver, porque hay otro que se llama el simple, porque no es tan exacto como el ajustado. Lo que se hace es que se calcula el valor actual de cada uno de los flujos de ingresos esperados en el futuro, ¿verdad? El valor actual neto de cada flujo, y se van sumando progresivamente hasta que la suma dé igual al desembolso inicial, ¿verdad? Y dado que toma en cuenta la pérdida del valor que sufre el dinero en el transcurso del tiempo, proporciona una medida más acertada del riesgo involucrado en un proyecto. Esto en relación con el periodo de recuperación de la inversión simple. Entonces, ¿qué consiste el periodo de recuperación? Es decir, bueno, hoy tengo un proyecto que tengo que meter $1 millón. Meto hoy $1 millón y el proyecto me va a ir generando durante a lo largo del tiempo este flujo, ¿verdad? Qué sé yo, un mes me genera $150,000, al siguiente 300,000, al siguiente tal. Entonces lo que hago es que me traigo valor actual, todos ese flujo, los 100,000 más los 150,000 de segundo meta, pero voy viendo el valor actual conforme lo voy acumulando, a ver hasta qué periodo logro tener $1 millón, igual al que invertí inicialmente. Pues puedo hacer que el proyecto invierta $1 millón y después me genera un flujo efectivo mensual durante 10 años. Pero resulta que cuando traigo valor actual, todos esos diferentes montos que voy recibiendo año con año, en el año 6 ya el valor actual de todo ese flujo que recibí llegó al $1 millón. ¿Verdad? Obviamente después va a seguir más y va a ser más grande que el $1 millón, pero entonces yo diría, bueno, mi periodo de recuperación es 6 años, o sea, tardo 6 años en recuperar el dinero
que invertí inicialmente. Y después pues, se supone que él sigue generando. Entonces, eso es básicamente en lo que consiste ese famoso periodo de recuperación. Ok, muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo donde ilustramos los tres métodos al mismo tiempo, tanto el BAN como el TIR como el periodo de recuperación, ¿verdad? Entonces veamos esto para que vean. Dice, se evalúa un proyecto que implica una inversión inicial total de 360 millones de pesos. Suma que incluye, entre otros conceptos, terreno, construcción, equipo, maquinaria y mobiliario. Entonces hay que hacer una inversión de 360 millones de pesos para comprar el terreno, construir, comprar el equipo y la maquinaria y el mobiliario y echar a andar el asunto. El asunto es que se supone que el primer año es un año de pura inversión, ¿verdad? Donde se compra y se echa, se pone toda la maquinaria a trabajar. Y después cada año se van a ir recibiendo los montos que están acá. O sea, el primer año se reciben 160 millones de dólares, después 143 al siguiente 170 y así. Vean que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 periodos anuales en el que se van a recibir esos montos en millones de pesos. ¿Ok? Muy bien, se supone que ese es el monto neto que se recibe, porque en cada periodo, por ejemplo, qué sé yo, en el año 1 hubieron gastos por X cantidad de millones e ingresos por X cantidad de millones y en el neto quedaron 160. Igual en el año 2 y así, ¿verdad? Eso es como flujo neto efectivo que hay en cada uno de los periodos, ¿verdad? Que al final pues es lo que va a quedar de verdad. Ok, entonces vamos a utilizar tanto el valor actual neto, para ver cuál es el valor actual neto de todo el flujo. Vamos a utilizar la tasa interna de retorno, para calcular la tasa interna de retorno, el rendimiento de la inversión, y el periodo de recuperación para ver cuánto tiempo se dura para recuperar la inversión inicial de los 360 millones de dólares. Ok, entonces igual, pues vamos a poner todos los periodos, el 0, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 periodos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, entonces en el periodo 0 hay una salida de 360 millones. En el periodo 1, en el neto entran 160, en el siguiente 143, en el siguiente 170, en el siguiente 162, en el siguiente 154 y en el siguiente 147. Ok, este es el flujo de dinero que va a haber. Ok, muy bien, entonces nosotros podríamos querer calcular el valor actual neto de toda esta inversión. Ok, después la TIR anual y después el periodo de recuperación ajustado. Ok, para calcular el valor actual neto, ¿verdad? Pues habría que traerse a valor actual neto todo este flujo, ¿verdad? Vean que aquí no podemos utilizar las anualidades porque los montos no son iguales, ¿verdad? Sino que va a haber que ir calculando uno por uno, trayendo cada uno de estos valores a valor actual y después sumarlos, porque no podemos traer la anualidad porque para hacer la anualidad todos los valores, al menos los de ciertos años, deberían ser iguales. Entonces tenemos que hacerlo uno por uno. Ok, entonces vamos a traernos a valor actual cada uno de estos flujos, ¿verdad? Entonces vamos a calcular para cada uno. Estos 360 están en el periodo 0, pues quedarían igual, ¿verdad? 360 negativos, pero ya estos, ok, para calcularlos, antes que no se nos olvide, debe haber una tasa de interés de referencia, que es la que vamos a usar, y por acá abajo dice, es necesario determinar la decisión de que se debe tomar mediante los 3 métodos de evaluación de proyectos de inversión que se han expuesto, y utilizando 20% anual del costo de capital. Entonces, la tasa para descontar todos esos flujos que vamos a utilizar es el 20%. Entonces vamos a descontar primero los 160 mil. Entonces utilizamos esta fórmula, ¿verdad? Los 160 mil, el valor presente va a ser M entre 1 más I a la N, ¿verdad? Entonces va a ser M, en este caso sería el monto que vamos a descontar, dividido entre, aquí va a haber algo a la N. Ok, donde N es la cantidad de periodos, pero en este caso la cantidad de periodos para este valor que vamos a descontar es solo 1, ¿verdad? Entonces ahí yo calculo, bueno, espera, aquí me falta 1 más I. 1 más I. La tasa de interés, como son periodos de un año, pues la tasa de interés dejo tal como está, que es anual.
esta celda K10, que es la tasa de interés, la voy a fijar porque para todos se va a utilizar la misma tasa, evidentemente. Entonces vamos a darle F4 y fijo estas otras sí van a variar, ¿verdad? Tanto el periodo como el valor en sí, pues se va a mover dependiendo de donde esté, para poder copiar la fórmula hacia abajo. Ok, entonces estos 160.000 que se reciben en el año 1, expresados en el año 0, es igual a 133, estos 160. Igual pasa con los demás, simplemente yo copio la fórmula hacia abajo. Y ahí tengo descontados todos los valores. Estos 143 en el año 2 es lo mismo que 99.31 en el año 0. Y así cada uno. Ok, entonces ya tengo todos los valores traídos a valor actual, tanto esta salida como estas entradas. Entonces, ¿cuál sería el valor actual neto? Pues la sumatoria de todo esto que tengo acá. Entonces voy a sumar todo eso con este símbolo de sumatoria y voy a marcar esto que está acá. Ok, eso me dice que tengo un valor actual neto de la inversión de 160 millones de pesos, 160.26 o 160.260.000 pesos. Es el valor actual neto. Pues puede utilizarse como un instrumento para tomar la decisión si se hace o no se hace, si esos 160 millones que se estaría ganando a valor actual es suficiente o no. Pero también se puede utilizar la herramienta del TIR para ver si vale la pena. ¿Ok? Entonces, para utilizar la herramienta del TIR vamos a utilizar la fórmula de Excel para calcular la TIR, ¿verdad? Vamos a coger aquí usada recientemente y escogemos la TIR, ¿verdad? Y vamos a marcar los valores, que es lo que nos pide la TIR. Lo marcamos, estimar lo dejamos así, que él trabaje con el que él tiene. Y me da una tasa interna de retorno anual, es anual de una vez porque ya todos estos son periodos en años, ¿verdad? Entonces es un 36.89. Aquí la pregunta es si es una buena tasa interna de retorno. Se podría comparar con esta es de apenas un 20, esta es de 36, esta 20 dice que es el costo del capital, o sea, a mí el capital me cuesta 20 y le voy a ganar 36.89. ¿Es suficientemente más alto este rendimiento que voy a obtener que el costo? Sí o no. Bueno, eso va a depender, como les digo, de otras opciones de proyectos que haya. Ok, muy bien. Y lo último es el periodo de recuperación. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuándo yo en este flujo que voy a ir teniendo voy a completar estos 360 millones de dólares que invertí? ¿Cuándo con estos flujos positivos lo logro? Aquí vamos a ponerle que es el valor actual neto acumulado. Acumulado, ¿verdad? Por aquello, porque veo que no lo tiene ahí. Para que quede claro que aquí vamos a ir acumulando. Hay una opción, hay varias opciones. Una opción es empezar a sumar hasta que esto nos dé 360 o empezar desde acá hasta que esto nos dé 0. Que quiere decir que los flujos positivos ya compensaron los negativos. Yo voy a utilizar esa. Aquí empiezo con 360 y aquí lo que voy a hacer es, estos 360 le voy a sumar cada una de esas columnas. Hasta acá tenía 360 y le sumo 133, ya voy por 220. O sea, ya logré cubrir 133 de estos 260. Si lo copio acá, cuando yo voy por el año 2, ya he cubierto entre estos 123 y estos 99, ya he cubierto una parte importante de los 360 y me quedan por cubrir 127. Y así lo puedo hacer para todos los demás. Entonces copio la fórmula hacia abajo. Ok, vamos a decirle aquí pegado especial fórmulas. Y veo que en el año, cuando voy por el año 3, todavía no he cubierto totalmente los 360, todavía me falta cubrir prácticamente 29 millones de pesos. Y en el año 4 ya lo logré cubrir, ¿verdad? Y de hecho ya me sobran 49 millones de pesos. Quiere decir que los 360 millones yo los cubro entre el año 3 y el año 4, ¿verdad? Eso pues ya puede ser una buena referencia. Bueno, en el año 3 o en el año 4 ya he logrado cubrir toda la inversión inicial, pues lo que queda de ahí en adelante es ganancia, ¿verdad? Vean que al final, pues obviamente lo que va a quedar son los mismos 160.260.000, que es el valor actual neto, ¿verdad? Ok, entonces yo podría decir que el periodo de recuperación anda entre 3 y 4 años, ¿verdad? Entre 3 y 4 años. Ok, exactamente cuánto es. Bueno, yo podría hacer una especie de interpolación tomando en cuenta estos dos valores y estos dos periodos y encontrar si son exactamente en 3.5 años o en 3.4 o en 3.8. Pero pues no vamos a entrar en mucho detalle de eso. La verdad es que pues tampoco
se suele hablar así tan exacto porque no interesa, pues casi que ya es una buena aproximación decir, miren, en este proyecto usted invierte 360 millones de dólares y va a haber recuperado los 360 millones entre el año 3 y el año 4, por ahí, ¿verdad? Y ahí en adelante pues todo ya va a ser ganancia por encima de esa inversión inicial que se hizo. Ok, básicamente este es el concepto de periodo de recuperación. Cuando se hacen análisis de proyectos normalmente se analizan los tres, ¿verdad? Tanto el valor actual neto como la tasa interna de retorno, como el periodo de recuperación ajustado. Ok, muy bien. Creo que con esto estaríamos terminando ya este tema de anualidades simples, ciertas, vencidas e inmediatas, ¿verdad? Y muy importante al final esta acotación que hicimos con estos métodos de evaluación de proyectos, ¿verdad? Con estos tres instrumentos, BAN, TIR y periodo de recuperación. Ok, así que por acá paramos este tema. Pues muchísimas gracias por la atención prestada.